Bueno, y para seguir con el programa, queremos pedirles que hasta el final no se vayan, que hay muchas oportunidades, muchas sorpresas que les vamos a ir dando a lo largo de la noche. Pero antes queremos invitar a Rabino Moisés Chicurel a que nos dé un mensaje, por favor. Gracias. Gracias, David. Buenas noches a todos. Qué hermoso estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes. Quiero agradecerle muchísimo a David, a Mauricio, también a Alejandro Solís. Gracias por estar acá, por permitirnos aprender de ustedes. Y brevemente nada más quiero transmitirles que bueno, la sociedad entre Olamí y Comunidad Sefaradí realmente es una sociedad natural, tenemos valores completamente compartidos. Quiero agradecerle mucho aquí públicamente a Marcelo y a Beto Ergas y pedir un aplauso para ellos, por favor, por hacer realidad todo lo que está sucediendo aquí, a todos los Morim de Olamí, a todos los que hacemos esto posible, y simplemente recordar una pequeña idea. Como parte de Am Israel, cada uno de nosotros, cada una de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una capacidad maravillosa de poder generar y transmitir. Y cada ser humano, pero en particular Am Israel, porque surgimos de la ideología de generar y de dar. En los negocios, en el emprendimiento, uno puede pensar que la vida se trata de obtener, de jalar, de atraer, de contener, de guardar, de acumular, lo cual es un terrible error. Es como si tú quieres ir a jalar agua de un río y llevártela con un vaso. ¿De qué tamaño puedes llevar tu vaso? O una jarra, o una cubeta, o un cántaro. ¿Cuánto puedes cargar? Cuando realmente tú estás adentro del río, el agua, que es la bendición, todo lo bueno que hay, toda la energía positiva que hay en el mundo, fluye por ti. Y tú eres un catalizador de esa energía. Ojalá que esta noche podamos aprender de estos grandes empresarios, pero sobre todo de estos grandes seres humanos, cómo generar, cómo estar dentro del río, cómo estar dentro del agua, de toda esa bendición, y que pase por nosotros, y que a través de que nosotros podamos dar más, pase más por nosotros. Y de esa manera ser exitosos, no tener éxito, es muy diferente. Bienvenidas, bienvenidos, y que hagamos muchas más de estas noches. Y ahora sí, lo más esperado de la noche, quiero dar la bienvenida al que va a ser nuestro moderador del programa, a Enrique Presburgue. Enrique, bienvenido. Él es, bueno, estudió Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, tiene un máster en Finanzas en la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Banking and Finance en el TEC de Monterrey, un PhD en Política Pública en la Universidad de Anáhuac, es presidente nacional de la SOFOM y es director general en Factor Express. Enrique, gracias por tu tiempo, por tu disposición y bienvenido. Gracias David. A continuación quiero dar la bienvenida y un fuerte aplauso para Alejandro Solís. Alejandro estudió Economía en el ITAM, tiene un MBA en la Universidad de Chicago, estudió Banca de Inversión, trabajó en Morgan Stanley en Banca de Inversión, director general del Grupo Vival y director general de Hispanoamérica de Rappi. Alejandro, bienvenido, gracias por tu participación y disposición. A continuación quiero que le demos un fuerte aplauso y bienvenido a Mauricio Schwartzman. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, por la Universidad de Lima, tiene un MBA en Thunderbird School, Leadership Direct en Harvard Business School, Managing Director y Payments and Inclusion en Citibanamex, CEO y director de Rappi Bank en Perú y Country Manager de Mastercard México. Mauricio, bienvenido, gracias. Y por último, y no menos importante, y de verdad un doble agradecimiento por
Bueno, como dije, el acojo que nos dan en la comunidad sefaradí y por tu disposición, David Lichi es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Que pasó por un programa de Honor OPM en Harvard, es director general de Fantasías Miguel, fundador del Comité de Análisis Estratégico Intercomunitario y fue presidente en Fundación Activa y actual presidente de la comunidad sefaradí. David, bienvenido. Gracias a todos por su asistencia y le cedo la palabra a Enrique. Gracias. Súper, gracias. Primero probamos micrófonos, se escucha bien, ¿no? Bueno, antes que nada, digo, fuera del tema de los formalismos y las presentaciones, la verdad es que gracias a los ponentes por estar, pero bueno, gracias por invitarnos. La verdad es que este proyecto JBIS está espectacular. Justamente platicaba con David antes de prepararnos y todo esto, que uno de los que me invitó, que pues es Jacobo Laniado. Yo trabajo con los hermanos Laniado en Keren Ayesod para también juntar dinero para Israel. Y es muy interesante cómo la gente que está activa en cosas comunitarias está activa en todo y necesita llenarse y buscar más cosas. Entonces está activa en su chamba, pero está activa en recaudar dinero para Israel, pero está activa también en ayudar a las siguientes generaciones. Y hay que tener ese tipo de role models en la comunidad, multifacéticos, ambiciosos, que buscan hacer cosas y buscan trascender en la vida de los demás. Entonces, un aplauso para los que están detrás de cámaras y nos invitan. Bien ahí. Gracias. Y bueno, justamente para que no sea esta una plática más de un video que pudieran ver de YouTube, la verdad es que la gente que está acá es gente muy brillante, que tiene trayectorias de negocios muy reconocidos, algunos mundialmente, regionalmente, unicornios, bueno, de todo tipo de cosas. Lo que hablamos es tocar un poquito temas un poquito más, tal vez más profundos, más no convencionales a las temáticas usuales de las preguntas de negocios muy estrictas, dado que este es un programa de mentores y como también bien lo comentaba ahí al principio, el tema de un mentor no solamente es orientarte en un tema estratégico de tu negocio, sino es formarte como persona. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría igual empezar con esa carnita, ¿no? Ustedes como grandes hombres de negocios que además tienen una educación pues multifacética, internacional y que les ha tocado enfrentarse al mundo real en diferentes circunstancias y momentos de la vida, ¿qué dirían hoy que les hace falta a las escuelas o que debiera estar pasando en la educación ya desde este lado de la trinchera? ¿Qué debiera estarse enseñando en las escuelas que tal vez no se esté enseñando de acuerdo a su experiencia? Y quizá de ahí pues empezamos a tomar calor en conversación, donde nos platiquen entre líneas un poco de lo que han hecho también, ¿no? Un tema de multidisciplinario también es muy importante. Tener ese pensamiento sistémico, ¿no? Aprender a hablar y traducir el lenguaje de las máquinas es otra de las partes que se viene muy fuerte con toda la inteligencia artificial. Y finalmente, enseñar a los alumnos a crear, ¿no? El no ser estas parte que repites, sino que haya un tema de crear, de poderse equivocarse y que esté bien, ¿no? A veces la presión de los exámenes nos obliga a tener esta ansiedad de ser un estudiante promedio, que no se equivoca, que no se arriesga. Entonces creo que eso sería importante, ¿no? Y en términos de habilidad, de cómo deben ser las cualidades, creo que es pensamiento a largo plazo, tratar de evitar el cortoplacismo, la personalización de la educación, ¿no? Ha habido, yo creo que una tendencia mucho a estandarizar y creo que hoy en día tenemos que, a través de la tecnología, poder personalizar lo que el estudiante quiere, para lo que es bueno y poderle una solución en donde se pueda desarrollar, ¿no? De una manera más personalizada. Bueno, yo creo que lo que más te deben de enseñar en la escuela es a resolver problemas y a pensar. O sea, si te hace leer un libro,
que no te pregunten lo que te preguntan hoy. ¿Qué le dijo esta persona a la otra en el libro, en el capítulo 18? Eso no es lo que importa es por qué lo dijo. ¿Ok? Que te enseñen a pensar y a razonar. Y lo más importante es que te enseñen a no rendirte. O sea, una persona que fracasa una vez, no pasa nada, que aprenda del error y que siga adelante. Entonces, tienes que aprender a combatir la frustración. Hoy los jóvenes se frustran muy rápido. Si no es muy inmediato la gratificación, se frustran. Tienen que aprender a tener paciencia. Creo que este es el micrófono que hace un poquito de... Pero bueno, la verdad que cuando hablamos de esta pregunta inicialmente me costó trabajo pensar en qué podíamos comentar porque ya hace un rato que salí de la escuela, ¿no? Entonces a lo mejor les decía algo que hoy ya le enseñan, ¿no? Pero lo que sí podía ser un paralelo entre lo que me tocó estudiar en la universidad con lo que me tocó estudiar en la escuela. Y creo que hay habilidades que a lo mejor se pasan mucho por irse a las cosas más clásicas, como la negociación, por ejemplo, ¿no? A mí me hubiera encantado que en la escuela me enseñen a negociar desde chico, porque tú te pasas toda la vida negociando, ¿no? Pero sin saberlo, sin entenderlo, sin tener cierto profesionalismo o entendimiento de una buena mecánica de negociación. Eso por un lado. Lo segundo es a trabajar, ¿no? Cuando tú estás en la universidad, haces internships, ¿no? Un poco lo que están planteando hacer. ¿Por qué no en la escuela, ¿no? ¿Por qué no tener la oportunidad de entender cómo funciona el mundo y rodearte o tener experiencias distintas para que el momento que tengas que decidir qué quieres hacer con tu vida, pues hayas tenido 2, 3 rounds de experiencia en distintas prácticas, industrias o tipos de trabajo, de manera que cuando te toque decidir ya no sea una decisión teórica, sino una decisión práctica, ¿no? Y para mí es muy importante, yo vengo del mundo financiero principalmente, la educación financiera es clave, ¿no? Muchos, a menos que alguien en tu familia te enseñe a ahorrar, te enseñe a invertir, son habilidades que normalmente las tienes que aprender un poquito en cómo te da la vida, cómo te la enseña un amigo, ¿no? Entonces, resumiendo, saliéndome un poco de lo básico que te enseñan en la escuela, a lo mejor negociación, tener exposición a empresas, a roles, a industrias, a personas que tengan... Yo siempre pienso mucho en la curva que todos los seres humanos pasan, ¿no? Hoy en día yo tengo 43 años y siempre digo, oye, si a los 16 supiera lo que sé hoy a los 43, pues a lo mejor la vida sería un poquito más fácil, ¿no? Y creo que eso se logra a través de mentores. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero hay un par de ideas, a ver qué opinan. Resulta interesante, y digo un poco por eso el enfoque, ¿no? Que los tres contestaron cosas un poco de soft skills, negociación, resiliencia, el no frustrarse, habilidades, digamos, más, bueno, hasta se habló de bienestar personal, ¿no? De nutrición y hablan. Y creo que un poco la importancia de los mentores es un poco esa, ¿no? O sea, la gente que te va a transmitir y te va a dejar una huella, te la va a dejar, no en el sentido de que te va a enseñar el Excel o matemáticas, tal vez también lo va a hacer porque pues tiene estas habilidades técnicas. Sin embargo, creo que es importante tener en consideración que lo que deja huella finalmente en grandes emprendedores es lo que hay más allá de un currículum de educación formal, ¿no? Entonces, pues bueno, ya creo que una buena manera de empezar, ¿no? Hay otra que queríamos preguntarles en este sentido y que tiene que ver con, y se habla un poco, ¿no? de emociones, ¿no? La inteligencia emocional en emprender, porque emprender es fracasar también, es estar en riesgo, es regarla, es tener que tomar decisiones, y a veces las decisiones pues pueden ser buenas, pero pueden ser malas. Entonces, todo esto de lo que hay detrás de la emocionalidad de un emprendedor, tampoco se habla mucho de eso, ¿no? O sea, como que siempre los paneles son de gente que ya está accomplished, ¿no? O sea, gente que ya lo logró, ya la hizo, ya la pegó, y entonces pues es muy fácil justamente hablar de
de logros en ese sentido, ¿no? Sin embargo, creo que la formación verdaderamente de la clase empresarial que determina un país, pues viene de la emoción de cómo hace eso y de todos los vaivenes que tiene este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál en su perspectiva es la emoción más importante que debe dominar un emprendedor? Y si quieren en el Inter hablar de qué es para ustedes la inteligencia emocional, pues adelante, nos vamos con esa segunda. Bueno, yo fui el último, empiezo ahora. Bueno, yo tengo una experiencia donde gran parte de mi carrera estoy en el mundo corporativo y luego pasé por Rappi y fue mi emprendimiento porque me tocó armar una empresa de cero y ahora estoy en una empresa que podrías considerar que tiene un ethos un poquito entre corporativa y emprendedora. Y la verdad que yo les diría que el roller coaster de emociones fue en Rappi, porque una cosa es llegar a un trabajo y que ya las cosas funcionen y tú un poco te sientes en el coche y tomes el timón y comiences a manejar, y otra cosa es que tengas que empezar todo de cero, ¿no? El día que llegué a la compañía era yo solo y al año éramos como 300 y poco personas, ¿no? Pero yo te diría que el hambre o la ambición que tienes para lograr lo que estás buscando hacer es como que la glándula ahí se te prende y no hay nada que te detenga. Entonces, cuando hablamos de emociones, cuando te toca emprender, ¿no? Porque es totalmente distinto estar en una empresa corporativa, pues te diría que es una emoción como de sobrevivir, ¿no? De lograr lo que tienes que hacer a toda costa. Y eso tiene un impacto muy fuerte en tu emoción. Hay días que quieres renunciar, hay días que quieres llorar, hay días que quieres dejar de trabajar, pero no lo puedes hacer, ¿no? Entonces el concepto de resiliencia creo que es el más importante cuando te toca emprender. Y a mí me encanta que hoy en día hablamos de emprendimiento como, ¿no? Una palabra muy de moda, pero hay emprendedores y hay gente que hace empresa, ¿no? De toda la vida, toda la historia, pero hoy en día hay un foco especial. Y para el que tiene su empresa y empezó de cero y lo vivió, más allá del hype de emprendimiento hoy día, lo ha tenido que vivir y sabe de qué estamos hablando. Así que para mí lo más importante es la resiliencia para el día a día y lograr los objetivos que estás buscando. Bueno, a mí no me tocó empezar mi empresa, ¿ok? Le tocó a mi mamá y a mi papá. Y ellos empezaron, y las primeras veces que empezaron la regaron, tuvieron socios que les robaron, tuvieron muchas broncas hasta que lograron salir adelante poco a poco. La primera tienda de Fantasías Miguel medía 2 metros cuadrados y era abajo de una escalera en Correo Mayor. ¿Sí? Y ahorita tenemos más de 3,000 empleados y fábricas y más de 43 tiendas. Entonces, realmente no fui el que inició la empresa, pero fuimos los que cambiamos la empresa. Cuando mi papá trabajaba, era muy fácil porque, no era muy fácil, era bastante complicado, ¿no? Tenía que conseguir un permiso de importación, ir a un pueblito que le firmaran que necesitaban el material, ir, traer la mercancía, llegaba la mercancía y teníamos un monopolio con escasez, vendías caro y te iba bien, ¿okay? Luego se abren todas las fronteras, ahí ya entramos nosotros y nosotros decidimos que necesitábamos hacer tiendas por todos lados y entonces emprendimos dentro de nuestra empresa. Y ese emprendimiento fue muy interesante porque la verdad es que mi papá fue un hombre que le gustaba apostar y le apostaba todo a su negocio. Y cuando entramos nosotros, nos dio todo su dinero para que abriéramos nuestras tienditas. Y fue un negocio nuevo, completamente diferente. Entonces, lo que yo siento que necesitas es saber tomar esos riesgos y saber que puedes y creer en ti. Creer en ti es muy, muy importante. Si no crees en ti, no logras nada. Entonces, tienes que ser una persona con mucha pasión, que sepas que hagas lo que te gusta y que puedas pensar lógicamente las cosas. Uno dice que es muy fácil pensar lógicamente, pero de veras la gente no tiene sentido común. Se van a dar cuenta que muy poquita gente
tiene sentido común. Es impresionante. Entonces el sentido común, las ganas, la pasión y de veras trabajar como loco. Si van a emprender no hay horarios. O sea, un emprendedor trabaja desde que se despierta hasta las 3 de la mañana y sigue pensando en las cosas. ¿Okay? No hay horarios. Entonces, si van a emprender, lo más importante es que tengan esa pasión y que sepan que va a ser un camino difícil. No es, ya emprendí y me voy a hacer rico. No, así no funciona. No, me encanta lo que dice David y Mauricio. Yo voy a double down aquí como es ex-Rappi con el tema de la resiliencia, un poco profundizando un poquito más. Definitivamente creo que es la característica que más necesita poder dominar un emprendedor. Creo que tener esa tolerancia al fracaso, ¿no? Y ver el fracaso, nosotros decimos en Rappi que la presión es un privilegio, ¿no? Y tratar de hackear nuestra mente y nuestro sesgo para decir que cuando hay presión, cuando hay fracaso, bueno, esta es la oportunidad para reinventar, ¿no? Y suena muy bien a nivel teórico, a nivel práctico luego a veces es un poco más difícil. El tema de adaptabilidad, ¿no? El de ser este camaleón, las condiciones del mercado cambian mucho cuando estás empezando algo nuevo, tu plan puede cambiarse completamente y si eres muy rígido, pues vas a hacer tu propio cuello de botella, ¿no? Entonces el poder ser muy adaptable. La gestión del estrés, que es parte también de lo que creo que debería enseñarse en las escuelas, porque si no manejas el estrés puede ser una herramienta muy buena en donde te mantiene despierto, te mantiene alerta, ¿no? Le mandas sangre a los músculos, a tu cabeza, estás muy pendiente, pero mal manejado pues acabas en el hospital, ¿no? Entonces el poder tener esa gestión del estrés y ese manejo de las emociones en donde se te resbale y puedas dominar esta emoción creo que es importante, y de ahí vas a la persistencia, ¿no? Esa mejora del 1% al día, que es un poco lo que decía David, en donde va a ser muy difícil que le pegues, ¿no? Te haga rico inmediatamente. Hay muy poquitas de esas historias, que son luego a veces las que suenan en los medios y eso, pero no es la realidad. Entonces el poder tener esa ritual, esa disciplina de mejorar 1% cada día, si mejoras 1% al día, mejoras 37x al año, ¿no? Es una mejora, una mejora compuesta, ¿no? Entonces esa disciplina de tener esa persistencia. Luego el otro que necesitas estar un poquito loco para emprender, ¿no? El optimismo realista. Incluso creo que hay estudios, ¿no? De que en los campos de concentración los que sobrevivieron no necesariamente eran los más optimistas, porque entonces decías ya nos van a venir a salvar y nos van a liberar, y en realidad fueron los que eran realistas pero optimistas, ¿no? No quiere ser pesimista, pero entonces el poder encontrar ese justo medio en donde ves la situación, pero tienes que también tener ese optimismo para dar el paso, porque si no, pues nunca te vas a animar a emprender, ¿no? Y por último, este punto de las relaciones interpersonales, creo que vas a tener un diferente rango de gente que es difícil estar con ellos, gente con la que te tienes que llevar, reguladores, o sea, hay de todo, y un buen emprendedor creo que puede también igual dominar esas relaciones con resiliencia, ¿no? Que no te lo tomes personal, cuando te insultan. Me ha pasado cuando era banquero que te pasaste 2 noches trabajando en una presentación y te avientan y te dicen esto es una basura, ¿no? Y que se te resbale, y eso el problema es de la persona que lo dice, no tu problema, ¿no? Entonces creo que por ahí. Súper. Espectacular, gracias. Y bueno, yo nada más ahorita, porque me hicieron recordar algunos datos antes de pasar a la última pregunta y abrir un par de preguntas también al público. Quisiera decirles que algo de data, pues ahora sí que de esta generación, ¿no? Nosotros somos la generación en México, o sea, México está en su momento de toda su historia con más gente en edad de trabajar. O sea, nunca había existido en este país tanta gente trabajando al mismo tiempo. Tenemos la población económicamente activa, PEA, la más grande de la historia. Eso quiere decir que tenemos muchos récords de productividad que no existían, ¿no? Es más trabajadores que nunca, más empresas formadas que nunca, más de 5 millones de empresas formadas, más pagadores de impuestos que nunca, más impuestos brutos que nunca. El promedio es de 31 años, es decir, esta generación va a ser la más productiva en la historia del país. Ese es un hecho. Y va a ser, y tiene que ser, porque el promedio de hijos ya es 1.8, está cayendo y la pirámide poblacional se va a revertir y ya está de manera descendente, y esos son hechos demográficos estadísticos, no se puede cambiar. Esta generación, los que están aquí sentados, los que estamos todavía en edad de trabajar, es la gran oportunidad
que tiene México para dar ese paso, para salir adelante, y por eso hay esa apuesta al Mexico Moment, porque está la oportunidad, se puede capitalizar o no se puede capitalizar. Y como aterrizo esto es que gran parte de la fuerza productiva está desaprovechada. Primero, porque más de la mitad es informal. Del 100% de la gente, pues la mitad, un poquito, 57, 55%, depende de quién te dé los datos, no trabaja en el sistema formal y por lo tanto no hay legado, no hay marca, no hay trascendencia. Y de la parte formal, el 30 y pico% de los profesionistas es freelance. Ahora, el tema de freelance está bien porque estás emprendiendo, pero el tema de freelance tiene un gran problema, que cuando es un trabajo centrado en una sola persona, hay un discurso distorsionado, que es un discurso del ego distorsionado, ¿no? Mucho el tema de Pepe y Toño y todas esas campañas gubernamentales es que yo soy mi propio jefe, yo decido, yo tomo las decisiones, yo soy dueño de mi tiempo, yo. Y esa distorsión de discurso crea esta distorsión a nivel sistema donde esa se vuelve la máxima aspiración y donde el tema emprendedor es justamente lo opuesto, es qué va a pasar o qué vas a hacer para cuando tú no estés. Y cuando yo no estoy, ¿qué voy a dejar? ¿Y qué voy a dar? ¿Y cómo voy a justamente dar, facilitar, permitir a los demás que necesitan? Y entonces cuando entiendes que el discurso emprendedor se sale de ti y que solamente hay un 1.5% de todo este universo que trabaja, que llega a ser empresas de más de 10 empleados, si ustedes tienen un negocio de más de 10 empleados, ya están en la élite del 1.5% más productivo de todo el país, así. Y estos datos además se extrapolan a Latinoamérica. Entonces hay que aspirar a eso y hay que aspirar por las razones correctas, por hacer trascendencia, por hacer cambios, por ser los líderes que se necesitan en este país y por aspirar a trascender ese fenómeno del freelance que justamente tiene esa gran desventaja que depende de tus manos y pies, y cuando descansas, cuando te vas de viaje, cuando te enfermas, Dios no lo quiera, el negocio se termina, ¿no? Entonces hay que trascender esa barrera. Y detonado eso, pues eso nos lleva al momento actual, un poco hablando del momento actual, donde hay una frase cliché, pero no cliché, que es, pues de las crisis salen oportunidades, ¿no? Entonces creo que sería una buena manera de reconectar con todas estas ideas. Empezamos hablando un poco de la educación, la formación, la parte de inteligencia emocional, la parte pues de mentoría, la parte de liderazgo, y cerrar un poco con el contexto, las oportunidades, donde nos habla un poco de ustedes, de su empresa en ese sentido. ¿Qué opinan de este tema de las crisis son oportunidades? Y que de ahí se agarren para dar un mensaje, pues cada uno a manera de conclusión a la audiencia. 100% las crisis dan oportunidades. Nosotros como empresa siempre hemos estado buscando en muchas ciudades locales grandes para poder abrir nuestras tiendas. Nuestras tiendas miden más de 2,000 metros cuadrados. Entonces no es fácil encontrar locales en buenos puntos en diferentes ciudades. Y con esta crisis hubo varias empresas que tienen locales grandes que quebraron. Entonces, para nosotros fue una súper oportunidad de crecer y abrir más tiendas. O sea, el año pasado abrimos 5 tiendas, este año abrimos otras 3 y vamos a seguir abriendo tiendas porque estamos encontrando esos locales que antes no encontrábamos. ¿Ok? Todas las crisis dan oportunidades y hay que tomarlas cuando hay que tomarlas. Igual llevábamos muchos años tratando de comprar una propiedad en Monterrey y pues fue la pandemia y vinieron ellos a ofrecérnoslas y hasta la compramos más barato de lo que hubiéramos pagado un año antes. Entonces todas las crisis siempre ayudan y nos dan oportunidades. Bueno, complementando un poco ese mensaje, regreso al tema del concepto de crisis, ¿no? A lo largo de los años uno va agarrando, los gringos le dicen thicker skin, ¿no? Una piel más gruesa que te permite pues, navegar en esas crisis sin entrar en pánico, ¿no? Y las horas de vuelo, como en cualquier
profesión, deporte, pues te dan dando la habilidad de gestionarlas de manera distinta, ¿no? Y regreso al punto de, ¿no?, cómo me gustaría, siendo más joven, haber experimentado y entender lo que entiendo hoy, porque me hubiera permitido tener una vida con otra, a lo mejor con otro nivel de emociones, ¿no? Pero lo más importante es que si uno ve históricamente las crisis son momentos de inversión, ¿no? Y Warren Buffett dice que cuando todo el mundo está vendiendo, tú compras. Un poquito tu ejemplo de Monterrey. Creo que más que el concepto de crisis es el concepto de ciclos, ¿no? Las crisis no son infinitas o eternas, y como tal, una vez que pases por ese bache, probablemente si sobrevives, si te reinventas, si logras enfocarte y no entrar en pánico, pues salgas inclusive mejor o no. Y si no sales mejor, pues tendrás que reinventarte, y regresamos al punto primigenio del emprendimiento y la resiliencia y el hecho de que no te des por vencido, porque todo va a estar bien, ¿no? Y estoy seguro que todos ustedes, probablemente los más jóvenes, pues a veces tienen un poquito de ansiedad de qué va a ser de su vida y qué va a pasar, pero tu punto sobre, ¿no?, el número de empresas que tienen más de 10 empleados, creo que todos los que estamos acá probablemente somos privilegiados a nivel global. Tenemos una comida, tenemos una casa, tenemos educación, tenemos una familia, tenemos un trabajo, y nunca hay que olvidarse de eso, porque la verdad que no nos falta nada, ¿no? Entonces, si tú quitas ese peso de tu mente y te enfocas y pones una cabeza fría y ves una situación de estrés y la manejas bien, probablemente pues salgas exitoso después de haber tomado algunas decisiones buenas en el camino, ¿no? Buenísimo. Un poco construyendo sobre lo que ya dijeron, a mí me gusta mucho una frase de Senna, ¿no?, que decía que es muy difícil rebasar a unos coches cuando está soleado, pero cuando está lloviendo es cuando puedes rebasar a 15 coches, ¿no? Y es justamente los momentos de crisis en donde nacen los problemas, y como emprendedores, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Resolver problemas. Entonces, para nosotros es como, ahí es donde vienen las oportunidades, ¿no? Definitivamente lo considero, es en donde te obligan a pensar diferente. Nosotros en el lado de Rappi pues hemos tenido varias rondas de inversión, siempre estábamos en la rayita de desaparecer, y ahí en esos momentos es en donde te tienes que poner creativo, el cómo hacer más con menos, el cómo pensar diferente, encontrar otras líneas de negocio, y operas de una manera pues mucho más creativa, ¿no? Entonces cuando rompes ese miedo, ¿no?, es en donde hasta dices, qué bueno que hay este momento, porque es en donde vamos a construir lo que nos va a dar un futuro, que cuando esté soleado vas a correr rapidísimo, ¿no? También hay un muy buen artículo, me acuerdo, de la Universidad de Chicago, que decía que las empresas que tienen mucho dinero en la tesorería, en general empiezan a volverse lentas, empiezan a volverse ineficientes, ¿no? No están buscando. Entonces, hasta incluso si no estás en crisis, debes de tratar de operar como si estuvieras en crisis, ¿no? Entonces, retirar un poco del dinero, ponerlo en una cuenta de banco separada, sea poquito o mucho, y estar operando, realmente forzándote a ver cómo operas de manera eficiente y en modo crisis, sin generar un estrés psicológico a todo mundo, pero creo que es importante ese concepto, ¿no? Respecto a como mensajes de cierre, creo que se platicaron cosas muy profundas aquí, pero uno de los takeaways importantes sería pues, que se animen a emprender, que le pierdan ese miedo. Hoy en día se puede emprender con muy poquito dinero, ¿no? Ya puedes montar una página de internet con casi nada de recursos. Hay apoyos dentro de la comunidad también en donde se pueden conseguir recursos, donde pueden haber pitches. Creo que JBeast tiene este tema, ¿no?, en donde puedes venir a pitchar, y aunque no quedes, el ejercicio de pitchar es buenísimo. Ahí se pueden hacer en esos networks, aunque no te compren la idea, alguien más te dice, oye, yo conozco a alguien que le podría interesar. Entonces, tratar de perder ese miedo es equivocarte, ¿no?, 5 o 6 veces hasta que le pegas, ¿no? Los emprendedores se tardan varias veces y el promedio es 5 veces, entonces verlo con esa perspectiva. El tema de buscar mentores, creo que lo hablamos mucho aquí de cómo nos fue a nosotros, pero no va a pasar de manera así por casualidad, ¿no? Le tienes que meter tiempo, esfuerzo, ponerlo en la agenda, ponerlo en tu calendario de, oye, voy a buscar un mentor, voy a encontrarlo, evaluar si me está funcionando y me está resolviendo lo que necesito hacer este mentor, y si no, cambiarlo de manera hacer esa transición, ¿no? Y luego el tercero sería invertir tiempo en conocerse, ¿no? En conocerse esos sesgos, en cuando estás perdiendo el sentido común, y ese self-awareness, ¿no? Hay varios tests que si tú te
tienes un lunar y te dicen dibuja de qué tamaño es tu lunar en la mano, lo vas a dibujar probablemente más grande de lo que es, ¿no? Y hay muchísimos sesgos de estos que están muy documentados. Entonces, estarlos estudiando, estar pidiendo este feedback de gente externa en la que confías, puedes irte pues teniendo más conocimiento contigo para ser más eficiente hacia adelante, ¿no? Pues bueno, antes que nada, un aplauso porque se la rifaron los panelistas. Sí, Alex, Mauricio, David, muchísimas gracias. Y bueno, pues para no extendernos también de la hora asignada, sí quisiera dar tiempo al menos a 2 preguntas de audiencia. Vamos a dar 2. Si la quieren dirigir a algún panelista en lo particular o alguna general y quien la tome. Pero bueno, vamos a dar chance de un par de preguntas para cerrar con broche de oro. Entonces, ¿quién se animaría? Una mano levantada. No sé si hay micrófonos de público. Gracias, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por sus palabras, por sus consejos. Mi pregunta es así. Primero, ¿todos los jóvenes o toda la gente realmente tienen la personalidad para emprender? Y segundo, o sea, muchas veces puede haber una persona que pues, a lo mejor tiene una personalidad más como pues, para seguir órdenes, a lo mejor para ser un profesional y puede ser excelente en su campo, pero por medio de que escuchó tantas veces, oye, emprende, 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 en vez de estar enfocándose a lo mejor en ser un muy buen empleado, todo el tiempo está enfocando, oye, a ver, ¿en qué voy a emprender? ¿Cómo me salgo de acá para hacer mi propio negocio? O sea, en otras palabras, ¿cómo una persona puede saber, oye, a mí me conviene salirme de este mundo y de esta gran como propaganda y de esta gran luz del emprendimiento y mejor enfocarme a lo que soy bueno? O sea, ¿qué consejo puede ser para no deslumbrarse? Me gustaría que los panelistas me… Si quieres, déjame tratar de responder tu pregunta, ¿no? Como decíamos, hay un hype de emprendimiento, ¿no? Todo el mundo quiere emprender y irte de repente a una empresa tradicional pues no suene tan sexy o tan, ¿no? Interesante hoy en día. Pero yo creo que tú tienes que hacer lo que tú sientas o te haga contento a ti mismo, ¿no? Si tú no eres el capitán del equipo pero quieres ser un defensa, está bien, ¿no? Sin embargo, conociéndote un poquito al punto de Alex, en qué eres bueno, dónde te sientes cómodo, también puedes emprender. De hecho, siempre, ¿no? En mi experiencia en VCs, porque también tengo un pequeño fondo de inversión, hay VCs que no estos fondos de inversión en capital de riesgo, que no les gusta invertir en empresas que tienen un emprendedor, sino que les gusta que haya más de uno, porque justamente se complementan, porque tienen tiempo para que uno se enfoque de repente en crecimiento, otro en levantar capital, otro en operar. Entonces regreso al ejemplo del fútbol, ¿no? No todos tienen que ser capitanes, no todos tienen que ser delanteros. Si tú eres bueno siguiendo órdenes, de repente tú eres bueno operando, ¿no? Y te juntas con otra persona que te complemente y sea un mejor vendedor. Entonces, si tienes el ánimo de emprender, tienes que encontrar con quién te juntas para hacerlo. Les cuento, mi último emprendimiento es una cerveza artesanal. Me gusta mucho la cerveza, siempre tenía este sueño, no sé si funcione, ojalá, pero nos juntamos 4 socios, ¿ok? Uno es financiero, uno es comercial, uno opera, y yo los ayudo mucho con estrategia porque la verdad que en mi trabajo de día a día no tengo tiempo para operar, ¿no? Pero yo creo que en esa combinación de especialidades o talentos, pues hay una magia ahí para que el emprendimiento jale. Y los 4 trabajamos y los 4 tenemos roles pues, que podrías argumentar que toman mucho de tu tiempo, y ahí va la compañía y ya estamos vendiendo bastante y está creciendo, así que el próximo evento aquí les invito a mi cervecita para que la prueben. No, se me hace excelente tu pregunta y la respuesta para mí es definitivamente no, ¿no? No todo el mundo tiene que ser emprendedor. Creo que puede ser que te guste la educación y quieras ser maestro y eso te apasione y está perfecto. Investigador, puedes
y dentro de cada una de las disciplinas puedes o no ser el que emprende. Entonces, sí, calmar la ansiedad y como dices, hay un hype aquí, pero aquí porque el tema de la plática es el emprendimiento, pero definitivamente creo que no se tiene que hacer. Lo que sí te podría dar de consejo es probar, ¿no? Que por lo menos lo pruebes para que lo puedas descartar, ¿no? Y entonces pues, entrar a una empresa corporativa que te da ciertas bases, si eso es lo que te apasiona, lo pruebas, si no te gusta te cambias y probar, no te digo, no hay mucho riesgo, ¿no? Probando. Hay esta figura también que es un poco cursi, pero me gusta como framework, que es el Ikigai, no sé si lo han visto, pero en donde trates de buscar algo que te guste, que te puedan pagar una compensación que para ti sea lo que necesitas, que le sirva a la gente y para lo que seas bueno. Y en esa intersección de las 4, ¿no? Ahí puedes dibujar los 4 circulitos y ahí vas llenando cada uno de ellos y en la intersección de los 4 vas a encontrar pues, a lo mejor la luz de lo que te puede gustar, ¿no? Yo creo que ya dijeron todo. Sí, no todo el mundo está hecho para emprender, ¿eh? Y no tiene nada de malo trabajar en una empresa y crecer dentro de una empresa. Hola. ¿Cómo no pierdes la personalización y tu ADN en la expansión cuando ya empiezas a crecer? No, yo creo que ese es un reto que le pasa a todas las empresas que pasan de startup a scale up, ¿no? Que sería como la siguiente etapa de maduración, en donde al principio pues tienes un equipo de cracks, muchos a lo mejor son los socios fundadores, que tienen muchísimo compromiso, tienen las ideas claras, para dónde vamos, y después empiezas a crecer y empieza a llegar la segunda o la tercera línea de contrataciones y empieza a diluirse, ¿no? La distancia entre el fundador y la misión y la gente que llega y además muchas veces tienes presión por expandir rápido y entonces también empiezas a lo mejor a hacer atajos, a no mantener esa cultura, ¿no? Entonces esa tensión creo que una manera de nosotros como la tratamos de hacer, nosotros estamos expandiendo en algunos momentos 3 ciudades a la semana, ¿no? Y es una velocidad muy muy rápida. Escribir tus virtudes, ¿no? ¿Cuáles son sus principios bajo los que te gobiernas? Nosotros tenemos 9 virtudes, en donde una de ellas es, por ejemplo, el ego es nuestro enemigo, ¿no? Es una de las virtudes. Tenemos un champion mindset, tenemos otro tema de, están en inglés todas, entonces we push and pull each other, ¿no? Y así hay varias virtudes. Entonces cuando estás en un momento de tomar decisiones siempre puedes hacer referencia a las virtudes. Tienes un código en donde ya no puedes tener el fundador que está comunicando con todo el mundo todo el tiempo, pero tienes tus principios básicos que te hacen regirte. Eso ayuda mucho a poder mantener la cultura. Tener una cultura de feedback, ¿no? Estructurado y no estructurado. Nosotros tenemos cada 3 meses, todo el mundo tiene gente con la que interactuaste, tienes que llenar eso y llenar ese feedback constructivo. Y ahí, si alguien se está desviando de la cultura o de lo que queremos nosotros como principios, pues ahí recibe retroalimentación y puede reajustar, ¿no? Entonces creo que esos mecanismos de feedback también son muy importantes. Y el otro es esta mentalidad de estar al frente, ¿no? Es muy fácil empezarse a distanciar y es cuando empiezas a equivocarte, a tomar errores cuando estás a 10,000 metros de altura tratando de decir, oigan, es por acá. Un poco lo que decía al principio David, de estar escuchando a la gente. Entonces, empezar a hacer rituales, a mí algunos que me han funcionado. Tengo una cosa que le llamo un café, lo hago todos los lunes durante 1 hora, en donde puede venir cualquier persona de la organización y platicamos. Lo hacemos ahorita de manera virtual. Paso por cada área del negocio, me voy de repartidor de Rappi, hago 1 hora al mes por lo menos y estoy entregando pedidos y entendiendo y entendiendo los dolores. Hago ir a hablar con los diferentes aliados, con los supermercados, con los restaurantes. Entonces, el estar ahí enfrente y hacer un poquito de cada una de las tareas del negocio también te hace estar para detectar dónde hay un problema y ya de ahí puedes hacer un all hands, llevar a todos, tratar de hablar de la cultura, de los principios y por ahí creo que puede funcionar. Yo creo que lo más importante es tener una cultura muy fuerte y capacitar a la gente todo el tiempo, ¿sí? Es bien importante la capacitación y que tengan los valores de la empresa, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante atender bien al cliente. O sea, espero que si van a una tienda de Fantasías Miguel los hayan atendido y los haya atendido bien. Y la forma en que lo logramos es le decimos a la gente
de nuestra tienda no son vendedores, son anfitriones, ¿ok? Y la gente que viene son invitados. Entonces nuestra gente te tiene que tratar como si tú fueras un visitante en su casa. Y de eso se trata. Y te tienen que hacer conversación y tienen que ver qué necesitas y ayudarte. Y esa cultura la hemos pasado de varias generaciones, o sea, ya vamos a la tercera. Entonces, tenemos que seguir adelante y la capacitación es lo más importante. Ahora, te voy a decir, nosotros antes teníamos un libro así de gordo que te decía qué tenías que hacer o cómo tenías que hacer las cosas y todo. Eso lo tiramos a la basura, hicimos un cómic. Porque todos leen cómics, pero nadie iba a leer un libro así de gordo que qué tiene que hacer. Y en el cómic te enseñan todos los pasos que debes de seguir para atender a un cliente. Entonces, hay que bajarse al nivel de la gente y enseñarles y capacitarlos. ¿Sí? Hay que acordarse que la lealtad del cliente no viene porque lo atendiste bien una vez. O sea, la satisfacción del cliente es lo que hiciste por él menos su expectativa. Entonces, si él esperaba más de ti, no estás bien. O sea, no fue satisfactorio. Entonces, si eso es verdad, cada vez tienes que ir siendo mejor, porque la expectativa cada vez crece. Entonces, tienes que ir siendo mejor cada vez. ¿Ok? Entonces, es una forma en que les vamos enseñando a la gente a siempre seguir lo mismo y ser parte de la cultura. Les hacemos miles de juegos, que se diviertan, que estén contentos, porque solamente cuando estás contento atiendes bien. Y contratar a la gente adecuada es bien importante. O sea, nosotros en la tienda, ¿qué nos fijamos cuando contratamos? Contratamos la sonrisa, porque todo lo demás se lo enseñas, pero no le puedes enseñar a alguien a reírse. ¿Ok? Y entonces tienes que tener esas expectativas y esas cosas. Yo voy a tratar de darles una perspectiva también un poquito mixta en los comentarios, pero tu pregunta era un poquito genérica, ¿no? Cuando escalas, ¿cómo no pierdes personalización? Y cuando pensamos hoy en día en emprendimiento, pensamos mucho en tecnología, ¿ok? Y yo creo que lo que te da la tecnología y la ciencia de datos hoy día es la posibilidad de ofrecerle un producto lo suficientemente flexible a un usuario para que no pierda esa personalización, ¿no? No es que yo haga una botella y es igual para todos, sino que yo tengo un producto que te permite adecuarlo a los gustos o a las necesidades que tú tienes. Entonces, cuando construimos, yo hoy en día soy una empresa de tecnología de pagos, ¿no? Mastercard, mucha gente lo conoce por los circulitos en una tarjeta, pero realmente no entiende qué hay detrás. Entonces, somos una empresa de tecnología y por eso les decía que hoy en día estoy en el mix entre una startup y un corporativo regular porque hacemos mucha tecnología. Parte de la tecnología que le dejamos a las instituciones financieras y comercios y otras industrias en México y en el mundo es la capacidad de personalizar a través de herramientas de uso de ciencia de datos. Entonces está este componente de tecnología que te va a permitir escalar sin perder esa personalización al usuario y no se va a industrializar a un producto que no necesariamente sea afín a él. Lo segundo es que hay que escuchar mucho a tu usuario, ¿no? A tu empleado, a tu cliente. Alex sale a hacer delivery, ¿no? A hacer su ronda. En mis días en Rappi hacíamos drop-ins de toda la compañía a escuchar research de usuarios de nuestro producto, a ver cómo lo percibían, qué funcionaba, qué no funcionaba. Olvídense de la encuesta o de la percepción. Traíamos usuarios todos los miércoles y toda la compañía podía entrar a escucharlos y a entender qué pensaba el usuario de lo que tú estabas diseñando y a irlo cambiando y corrigiendo. Y yo creo que también el amor a la compañía y un poquito cómo traes o atraes el talento que realmente opere bajo la cultura que quieres crear es a través de volverlos socios de tu compañía. Algo que muchos emprendimientos hacen hoy es darle acciones a los empleados. Ellos son dueños de la compañía. Y el éxito de la compañía es su éxito y automáticamente el sistema de incentivos cambia, ¿no? Es distinto de que tú trabajes por un salario y si a la compañía le va bien, pues está bien, y si le va mal, uy, de repente me voy a quedar sin chamba, a que tú seas accionista y seas dueño de la compañía. Todo lo que hagas va a estar alineado a los intereses
de lo que se está queriendo lograr, de la visión, de la misión de la compañía y eventualmente del cliente, ¿no? Buenas noches. Espectacular. Una pregunta, regresamos a la parte del principio de un emprendimiento, ¿no? A la parte en la que eres tú, a lo mejor un socio o a lo mejor dos socios, ¿no? Pero en ese momento, ahorita estamos hablando, ¿no? Hay un hype de emprendimiento y hay algunas cosas que tenemos que hacer para sobresalir sobre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero emprender, pero no quiere decir que lo que yo voy a hacer soy el único que lo haga, ¿no? Entonces tengo que sobresalir sobre la competencia, ¿no? Y en esos momentos en los cuales somos muy pocos o casi únicos, ¿qué es lo que podemos hacer o cuáles son esos pasos en un inicio que nos pueden ayudar a luego llegar a la parte de escalar, ¿no? A llegar a la parte del crecimiento? Te voy a dar 3 ideas que creo que a lo mejor han tenido oportunidad de escuchar o leer y se interesaban en ver qué opinan ustedes, ¿no? Lo primero es que no salgas a emprender, a hacer algo que necesariamente todo el mundo ya está haciendo, ¿no? Si estás entrando a un mercado que ya está servido, pues a lo mejor te va a costar más trabajo encontrar esa propuesta de valor competitiva que te haga exitoso. Entonces, cuando tú estás del lado inversionista y vienen y te hacen pitches de inversión, ¿no? Y quiero hacer este emprendimiento, la primera pregunta es ¿cuál es el pain o qué dolor al usuario, a la sociedad, a un grupo de personas se está solucionando, ¿no? ¿Qué solucionó Rappi, ¿no? El hecho de que tú puedas tener cosas en tu casa sin tener que salir de ella, sin perder tu tiempo, en segundos, con una experiencia de compra muy fácil, con un UX, como dicen, bastante sencillo. Y por eso ya de por sí estás entrando a solucionarle un problema a la gente. Eso es un primer punto bien importante, que es cuando pienses en tu emprendimiento es qué dolor estás tratando de solucionar, ¿no? Lo segundo es que tienes que empezar con lo que le llaman un MVP, ¿no? Un producto mínimo viable. No esperes tener el coche totalmente armado, con las ruedas que tú quieres, perfecto, sino que arma lo suficientemente bueno y ponlo ahí afuera y comienza a ver si es que hay tracción y si a la gente le interesa. Y si no, que viene el tercer punto, comienza a hacer lo que le llaman un pivot, ¿no? Comienza a cambiar. De repente tú pensaste que ibas a hacer agua y te diste cuenta pues, que el mercado está servido y que la gente quiere agua con hielo, ¿no? Esto es un ejemplo tonto, pero a lo que me refiero es que vas cambiando tu idea de lo que es emprender. No te quedes clavado en que querías hacer una cosa. Y por eso es tan importante el concepto del MVP o del producto mínimo viable, porque no le invertiste tanto tiempo o perfección o dinero y tienes la capacidad de cambiar rápido, ¿no? Y es lo mismo en tu carrera, ¿no? No sé si todos que ya tienen algunos años trabajando, pues están haciendo lo que pensaron inicialmente que iban a hacer. Yo soy ingeniero industrial, comencé haciendo consultoría de procesos y hoy en día soy director general de una empresa de tecnología de pagos, ¿no? Entonces, durante mi carrera fui cambiando, fui encontrando mi espacio y creo que en el emprendimiento es igual. No tengas miedo a intentar, a probar, busca qué cosa necesita solución y anda encontrando tu espacio, ¿no? Va a haber competencia, pero entonces, ¿qué estás haciendo distinto para diferenciarte y para crecer? Yo creo que si no te puedes diferenciar en algo, no tienes nada. Entonces, la manera de diferenciarte es muy fácil. Hay que ver qué necesita el mercado, qué necesitan los clientes, qué no les gusta a los clientes o cómo les facilitas la vida al cliente. Por ejemplo, hay una compañía que vende lechuga. Antes se vendía la lechuga completa, ¿sí? Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿por qué no? La gente odia lavar la lechuga y quitarle las hojitas y todo. Entonces esta persona decidió vender la lechuga que antes vendía en $1, venderla en 10 pesos en una bolsita, pero ya desmenuzada, lavada y lista para echar a hervir. Entonces buscó qué es lo que odiaba la gente hacer y se los entregó. ¿Ok? O por ejemplo, nosotros tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en empaque. Antes de nosotros querías comprar un listón para envolver un regalo, tenías que comprar un rollo de 100 metros.
y nosotros empezamos a cambiar los empaques y a hacer rollos chiquitos de 5 metros. Entonces es tu forma de empezarte a diferenciar. No tiene que ser algo tecnológico, algo muy complicado. Siempre hay formas de diferenciarse en formas más sencillas. Sí, creo que está bastante completo, quizá nada más algunos trucos que puedes hacer a veces para testear el product market fit y pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces si vas a vender algo online, pues ni siquiera necesitas tener el producto, ¿no? Lo puedes anunciar y ver si la gente entra a comprar y ya después de ahí lo empiezas a producir, o ni siquiera, ¿no? O sea, puedes luego quitarlo y decir, ya vi que sí hay un interés, ¿no? Entonces hoy en día puedes hacer muchos hacks para saber si hay ese interés y si hay realmente, como decía Mauricio, ¿qué problema estoy resolviendo? Si yo fuera un usuario, utilizaría esto, ¿no? Probar con la familia, probar con amigos y ya de ahí lo escalas, ¿no? Pero creo que bastante completa ahí la respuesta. Gracias. Gracias por su tiempo, gracias a todos y… Bueno, muchísimas gracias. Para no perder la atención del público, no se bajen. Quiero agradecerles infinitamente por su disposición, a todos ustedes por asistir. Para terminar, queremos platicarles qué viene con JBIZ. Tenemos un programa de emprendimiento que dura un año con más de 20 mentores que van a estar ayudándolos, no nada más en temas de mentoría, de estrategia y experiencia, sino también con la posibilidad de obtener capital. A través de este código que van a ver acá, van a poder aplicar ustedes para poder ser mentoreados. Puede ser una idea de negocio, un negocio que ya esté en marcha, o bueno, una idea, un negocio en marcha o un negocio establecido, no importa. Es una oportunidad excepcional. Tenemos mentores de todas las industrias, de todas las edades, con todas las experiencias. El programa de PitchJ va a ser, ustedes vienen a platicar su modelo de negocio a los mentores, se toma una decisión y solamente 20 personas van a poder entrar en este programa. A la par, también si quieren registrarse acá, vamos a tener un concepto de lo que se llama JBIZ Nights, que es noches de convivencia y de preguntarle, como lo hicieron ahorita, que muchos se quedaron con preguntas y dudas y ganas de aprender, que desafortunadamente no podemos por el tiempo atenderlas, pero la idea es que en estas interacciones con diferentes empresarios, diferentes emprendedores, puedan ustedes convivir estas noches de cenas, de experiencias, de análisis de casos, de negocios que son relevantes, que nos pueden generar un aprendizaje. Entonces, y ya tenemos sus datos, los que quieran igual escanear el código. Y una vez más, gracias a todos, los invitamos a seguir si quieren al Snack and Wine o Cheese and Wine. Y bienvenidos, gracias a todos. Un aplauso otra vez, por favor, gracias, de verdad.